Ok, perfecto. Bueno, dentro de la información que yo les mandé hablamos sobre símbolos algebraicos básicos, que son la suma, la resta, la multiplicación, división, esas operaciones básicas que hemos estado manejando y cuyos símbolos ya conocemos. Pero resulta que a partir de que entramos en la secundaria, pues varios de estos signos cambiaron. Cambiaron porque nosotros ahora empezamos a manejar lo que es el lenguaje algebraico. Recordamos que el lenguaje algebraico es cuando yo comienzo a mezclar las letras con los números. Entonces, al hacer esta mezcla, pues ya se me hace un poco complicado y confuso seguir escribiendo esa X para la multiplicación, porque se puede confundir con una X de una variable. Por lo tanto, ingresamos o agregamos lo que son los paréntesis, las llaves, corchetes, ese punto gordito y el asterisco para lo que es la multiplicación. Y cuando trabajamos con división, también tenemos diversos símbolos que nos indican la división. Incluso quizá el símbolo más raro sea esos dos puntos que hemos estado utilizando también. Bueno, otra parte importante que debemos nosotros saber es manejar las leyes de los signos, porque como vimos en el video, en el audio o leímos en la información que yo les mandé sobre los números, anteriormente o al principio de todo esto, el hombre solamente conocía los números naturales, que fueron los números con los que él comenzó a contar. Después se dio cuenta de que debía de representar con algún número también la nada. Entonces agregan lo que es el cero o muchos leyeron y me hicieron resumen sobre el conjunto vacío. Y luego el hombre se empieza a dar cuenta de que también necesitaba representar cosas negativas, cuando me deben, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que tengo menos 3 pesos, menos 1000 pesos, o cuando yo le debo a alguien. Y por eso comenzamos a trabajar con números positivos, números negativos y el cero que viene siendo neutro. Les menciono lo del cero porque muchas veces me dicen, maestra, ¿qué signo le pongo al cero? El cero no lleva signo, es neutro. Recuerden que cuando trazamos la recta numérica, el cero siempre va en medio y no es ni positivo ni negativo. Entonces, leyes de los signos se dividen en dos partes, cuando voy a sumar y a restar o cuando voy a multiplicar y a dividir. Cuando voy a multiplicar y a dividir, yo digo, por ejemplo, menos por menos da más por menos da menos, más por más da más. Y lo mismo es para la división, menos entre menos da más entre menos da menos. Entonces puedo deducir que son signos diferentes dan negativo y signos iguales dan positivo. Y cuando voy a sumar o a restar, entonces ocupo otras reglas. Esas reglas dicen, signos iguales se suman, pero queda el mismo signo. Signos diferentes se restan, pero queda el signo del número mayor. Esto lo podemos ver en estos ejemplos que tengo yo aquí. Signos iguales, S, 4 y 5 tienen signos iguales, por lo tanto los voy a sumar. Si yo sumo 4 más 5 me da 9 y va a quedar el mismo signo que tenían, por eso es positivo. Signos iguales se suman, 6 más 12, 18, pero queda el mismo signo, entonces me va a quedar negativo. 5 menos 3 son signos diferentes, se van a restar. 5 menos 3 me da 2, queda el signo del número mayor. El número mayor es el 5, por lo tanto me va a quedar un 2 positivo. En el otro ejemplo tengo 5 menos 9.
signos diferentes se restan. 9 menos 5 da 4, pero me va a quedar el signo del número mayor. El número mayor es ese 9, por lo tanto me va a quedar un signo negativo. Y el siguiente ejemplo que me aparece un ejemplo donde ya me incluyen letras también. Tal vez cuando veo letras me confundo o se me hace muy difícil. Me dice 12x menos 15x, yo sé que va a ser una resta, que son signos diferentes. Entonces digo 15 menos 12, 3. Y me va a quedar el signo del número mayor. El número mayor es 15 y tiene el signo negativo, por eso me queda negativo. Pero ¿qué cosas eran? Son X. Es como si yo trabajara con manzanas y yo tuviera 3 manzanas de un lado y 2 manzanas del otro y las voy a sumar. Y digo que en total tengo 5 manzanas. Y así tal cual lo puedo escribir. 3 manzanas más 2 manzanas me dan 5 manzanas. Ocurre lo mismo con las letras. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No. Ok. Vamos a ver. Hay personas a las que se les dificulta un poco entender esto. Yo, por ejemplo, trabajo con árboles de letras, como si fueran árboles de manzanas, árboles de peras, árboles de naranja. En este caso tengo un árbol de la letra R y aquí tengo dos R, R, R y R. En total tengo 2, 3, 4, 5 R's y por eso las represento como 5 R's ya en el saquito. En el otro árbol es árbol de letras N's, pero tengo una N que todavía no ha madurado o que es diferente a las demás N's. Por eso esa N no la tomo en cuenta. Porque cuando yo hablo de cosas semejantes, cosas iguales, tiene que ser totalmente igual. Por ejemplo, si yo escribo María y escribo María sin acento en la I y luego escribo María con acento en la I, no serían idénticos, no serían iguales. Así se trabaja en matemáticas. Si no es si no cumple con los requisitos, si no es igualito, entonces no le puedo poner el signo igual. Entonces aquí, por eso solamente sumé las que eran las N's mayúsculas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 4 N's. En el otro ocurre lo mismo. Tengo 3A, pero tengo una A que es al cuadrado. Con solamente ese cambio, pues ya pertenece a otro costal. ¿Qué me representan esas letras? Las letras me representan variables. ¿Qué es una variable? Es algo que no conocemos. Me representa un número que no conozco. Un número que puede variar, así como su nombre lo dice. Y esta letra puede ser cualquier letra del abecedario, desde la A hasta la Z. También voy a manejar constantes. ¿Qué es una constante? Es un valor fijo. Y tenemos este ejemplo, que es una ecuación. ¿Cómo identifico yo una ecuación? Que lleva el signo igual. Una ecuación es una igualdad. Por eso es que cuando yo vea que escriben algo, pero lleva el signo igual, entonces eso se trata de una ecuación. Y cada ecuación está compuesta de términos. Quiere decir que 4x es un término, menos 7 es otro término y este 5 es otro término. Está compuesta en este caso de 3 términos. Y cada término cumple con ciertos elementos. Por ejemplo, aquí me dicen, de esa 4x tengo un coeficiente. Ese 4 se llama coeficiente numérico. X es su variable. Pero x también lleva un exponente. En este caso el exponente de x es 1. Lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva.
Aquí en esta diapositiva tenemos partes de un elemento algebraico. Vemos lo que es el exponente, que es este 2, la parte literal, que es x, y tenemos nuestro coeficiente numérico, que es ese, menos 6. Nos dice que es un término. En álgebra, un término es un número o una variable, o números y variables multiplicados. Es decir, es un número con una letra. Nos muestran otro ejemplo. En este otro ejemplo vemos que ya nos combinan letras. Quiere decir que no solamente puede ir acompañado de una sola letra, sino que puede ir acompañado de varias letras o literales. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profa. Ok, perfecto. Este tema me imagino que ya lo habían visto ustedes en la secundaria. Sí, Ok. Bueno. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a comenzar a ver lo que son los términos semejantes. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, la misma letra y el mismo exponente. Y nos muestran unos ejemplos. 2x al cuadrado y 3x al cuadrado son semejantes porque los dos llevan la x y la x está elevada al cuadrado en ambos casos. Me voy con el siguiente ejemplo, que tengo menos x a la 5 y 8x a la 5. Sucede lo mismo, es la misma letra con el mismo exponente. No importa qué número lleve el coeficiente numérico, ese va a variar. Le puedo poner incluso un medio, menos 3 cuartos, 3.1416, x a la 5, pero va a seguir siendo un término semejante porque su letra y su exponente es igual al de ese ejemplo que tengo yo ahí. Me voy con los siguientes ejemplos de términos que no son semejantes. Tengo 3x a la 5 y 3x al cuadrado. Entonces, ¿por qué no son semejantes? Se parecen mucho, sí, se parecen mucho, pero no cumplen con la regla de que la letra y el exponente deben de ser iguales. Y la letra es la misma, pero el exponente en uno es 5 y en el otro es 2. Por lo tanto, no son términos semejantes. Y en el siguiente ejemplo, pues ya es algo muy cambiado. Desde el inicio me doy cuenta de que uno lleva Y y el otro lleva X. Entonces ya no es la misma letra. Sí tienen el mismo exponente, pero no es la misma letra. Por lo tanto, no pueden ser semejantes. Y aquí viene la actividad. Esta es la segunda actividad que les quedó a ustedes para esta semana. La primera actividad era rellenar el cuadro para de esa forma emplear los conocimientos de leyes de los signos y poder corregir la evaluación diagnóstica. Esta segunda actividad se trata de tripas de términos. No sé si anteriormente han jugado lo que son las tripas de gatos, donde unimos el número 1 con el 1, 2 con el 2, 3 con el 3. Pero las reglas son que no se pueden tocar las líneas. O sea, si yo ya tracé una línea, no puedo ponerle otra línea, cruzarla con otra línea o tocarla con otra línea, porque en ese momento ya perdí.